Hoy en este día quiero hablarte de ese precioso regalo que Dios nos ha dado, que Dios ha dado a cada persona que ha depositado su confianza en su Hijo Jesucristo. Ese regalo costó tan caro que la única forma de darle a Dios a cada uno de nosotros es gratis. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo que a todos nos gustan los regalos. Es un regalo, tú no tienes que hacer nada para tener ese regalo. A Dios le ha placido darte por medio de la fe en Cristo Jesús. Así es que cuando alguien se nos acerca y nos dice que nosotros tenemos que dar mucho dinero o tenemos que pactar o cosas semejantes a esas, eso es solamente una mentira del adversario. Hay un regalo muy precioso que Dios nos ha dado y es el don de la vida eterna. Ese regalo no vence, ese regalo no caduca. Quizás no lo puedes ver, pero si lo crees, se hace real en tu vida. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el regalo? Es la vida eterna. Imagínate ese precioso regalo, saber que al salir de este mundo, al salir de este cuerpo, disfrutarás de una vida eterna al lado de tu Creador. Sencillamente es algo maravilloso, supremamente deseable para toda aquella persona que ha confiado su vida en Jesucristo. Así que todo aquel que se pierde no es porque Dios sea malo, sino es por su misma maldad de rechazar constantemente una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Y al rechazar su evangelio, rechazan los beneficios de la cruz y el Espíritu Santo. Por tanto, estamos rechazando la única esperanza de vida que tenemos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 8 dice: así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si tú aceptas a Dios, si tú crees en Jesucristo, Él también te da su Espíritu Santo. Pero todo aquel que lo rechaza, mi amado amigo, está rechazando la única oportunidad de salvación que tiene. El que rechaza a Dios realmente es porque quiere seguir viviendo en pecado, porque al aceptar a Jesús sabe que tiene que cambiar de dirección y tener nuevos afectos en su vida. Tiene que verlo a Jesús como supremamente deseable, apartarse de las cosas que detesta Dios. ¿Por qué? La Biblia nos dice muy claro en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, hermano, hay alguien que dijo por ahí: hermano, esto no es solo para los que Dios escogió. Mira, ¿qué dice Juan 3:16? Dice: para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Y 2 de Corintios capítulo 3 verso 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Cuando acepten a Jesucristo, el velo se les quitará. Cuando reconozcan que tienen la necesidad de un Salvador, se les quitará ese velo y dejarán de ser hombres naturales. Solo Dios nos puede dar la victoria si aceptamos a Jesucristo. Dejamos de ser hombres naturales y podemos entender la palabra de Dios. Porque para entender la palabra de Dios se discierne espiritualmente, no intelectualmente. En primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Y también dice la Biblia que hay un solo nombre dado a nosotros los hombres en quien podamos ser salvos. Y su nombre es Jesucristo, y Jesucristo hombre. Entonces, ¿por medio de quién viene esa victoria y esos beneficios a nuestras vidas? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció en esa cruz cuando dijo aquella tarde: consumado es, consumado es. Entonces, al aceptar a Jesús viene ese maravilloso regalo de la vida eterna. En Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo nos guía a toda justicia. Vemos pues que Dios nos da la sabiduría, nos da su Espíritu y nos ilumina para entender su palabra revelada. No que haya nuestras revelaciones. Aprovechando el momento, mi amigo, el mejor filtro para entender la palabra de Dios es la Biblia. No es Dios me dijo, Dios me está diciendo, Dios me reveló anoche. No. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, mi amado hermano. Ahora, ese precioso regalo Dios nos los da a nosotros sin costo. Él ya lo pagó para todo aquel que cree en Jesucristo. Dios es un dador por excelencia. Nosotros damos porque Él ha sido el mejor dador que conocemos. Aprendemos a dar porque le conocemos a Él. Damos debido a que entendemos que el mejor regalo nos los dio Él. Él entregó a su Hijo amado Jesucristo en la cruz para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada de lo que tú puedas ofrecerle, nada de lo que tú tengas, se compara con lo que Él te dio a ti. Él te dio a su Hijo Jesucristo. Él subió voluntariamente a esa cruz y fue despedazado, fue molido por causa de nuestros pecados. Los que deberíamos estar en esa cruz éramos nosotros. Sin embargo, Jesucristo fue la propiciación por nuestros pecados. Ahora Él nos dio la vida eterna cuando Él venció a la muerte en la cruz. Él venció la tumba, Él resucitó. Pero también vamos a notar algunos regalos personales que Dios nos ha dado a cada uno como persona individual, como miembros de su iglesia, que Él compró a costo de sangre. Y antes de todo quiero que sepas algo que nuestro Señor Jesús oró, era porque el pueblo sea unido. Mira, en Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Siendo una familia unida, somos evidencia de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y doy gloria a Dios porque se suman más familias aquí en Casa de Dios Nueva Vida, pero compartiendo el sano evangelio, la sana doctrina. Y es importante, mi amado hermano, que tengamos eso en cuenta. Tenemos que compartir el evangelio que Dios nos ha dado, un evangelio sano, el evangelio de salvación. El evangelio es Cristo, y eso es algo que debemos tener en cuenta como seguidores de Jesús, mi amado hermano. Dios nos ha dado ese precioso regalo, la vida eterna. Es el precioso regalo que Dios nos ha dado. En primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 16, Pablo le habla al joven Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias a Dios,
ha transformado nuestra vida, ha transformado las familias, que quizás vienen dañadas, vienen lastimadas de otros lados, pero todo es porque Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros, dándote esos preciosos regalos, dándote la salvación. Dios te ha escogido para este tiempo, para que tú le honres con tu servicio, para que vivas en unidad con el cuerpo de Cristo. Algo que ruega Jesús es la unidad por los miembros como una iglesia, que seamos unidos, que seamos diligentes en este camino, que cada miembro use los dones que Dios le ha dado, que use los dones, que use esos talentos. En otras palabras, que seamos uno en el Espíritu, pero con diferentes funciones, porque cada miembro es diferente y con diferentes dones. O sea, tenemos el mismo Señor, pero le servimos de maneras diferentes. Pero todos somos el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Dios nos ha equipado con dones especiales que debemos retribuirle a Él con servicio. Acompáñenme a Efesios 4, capítulo 4, verso 7. Si tienes tu Biblia ahí, por favor, ábrela ahí. Y a los que nos están escuchando por las redes sociales pueden anotar este verso. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La Biblia dice que a cada creyente Dios le ha otorgado un don espiritual. Ahora, ¿qué es un don espiritual, mi amado hermano? Es una capacidad divina que Dios nos da a cada uno, con el propósito primeramente de glorificarle a Él, y con ese don sirva a los demás. Ese don es distinto a las habilidades que tenemos nosotros. Quizás podamos tener habilidades en algún oficio, puede ser cantante, puede ser carpintero, soldador, o quizás puedes tener habilidades que tú destacas en algún deporte, pero la Biblia nos habla aquí de otro don, y eso lo determina el Dios soberano. Esto quiere decir que Él hace lo que quiere con cada uno de nosotros, y estos dones los distribuye el Espíritu Santo. O sea, quien sea que seamos nosotros los que estamos reunidos aquí en Casa de Dios Nueva Vida, desde que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ya fuimos dotados de un don de parte de Dios. Y a la verdad hay muchos que tienen hasta 2 dones. Esos dones puedes verlos en Romanos 12, en 1 Corintios 12. Ahí encontrarás una lista de todos esos dones. Por mencionar algunos, es don de administración, don de dar, don de ayudar, don de misericordia, don de hospitalidad. Cada persona que está en este lugar, que ya es un creyente genuino, que ha entregado su vida a Jesucristo, tiene uno de estos dones, y algunos tienen más. Y lo que nos enseña Pablo es que seamos uno en Cristo. Dios a cada uno nos ha dado dones diferentes. Mira, vamos un momento a primera carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, capítulo 12, versos 4 al 7. Ahora bien, dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para servicio de la iglesia. Vamos el verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quizás tú digas o piensas que yo no tengo talento y no tengo don, pero bueno, eso es lo que tú piensas. La Biblia dice todo lo contrario. Así es que eso no es verdad, mi hermano, porque si tú eres creyente, es imposible que tú no tengas ningún don de parte de Dios. Porque si ya confiaste tu vida en Cristo como tu Salvador personal, tú ya tienes ese don especial regalado por su gracia, por su misericordia y por su amor. Pueden haber dones, pero si no hay gracia para ponerlos a servicio de Dios, también, hermano, solamente somos personas ególatras, somos como címbalos que retiñan.
que Dios en algún momento nos va a humillar a todos. Nos va a pedir cuenta de los dones que Dios nos ha dado. Los que hemos recibido dones y talento y no los ponemos a su servicio, es porque, mi hermano, nos falta esa gracia para emplearlo en la obra del Señor. Es por eso, mi hermano, que la humildad debe caracterizar al creyente. Y los dones que le acompañan o que Dios le ha dado es para ponerlos a su servicio. Hay muchas personas que han recibido dones de parte de Dios, pero no están dispuestos a ponerlos a su servicio. Es por eso que no crecen como personas espiritualmente. Tristemente hay muchos casos. Hay personas que han recibido dones de parte de Dios, pero no quieren vivir bajo autoridad. No quieren ser gobernados. Más bien los dones que han recibido lo usan prácticamente en el mundo. La Biblia nos enseña en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es por eso que muchas personas que tienen dones y talentos no se desarrollan. Son errantes, son como nubes sin agua que son arrastradas por el viento. Son como árboles otoñales, nunca tienen fruto. Hay futbolistas, por ejemplo, hay futbolistas buenos, y yo conozco varios que son buenos, pero no destacan ni sobresalen por su arrogancia, por su orgullo, porque se sienten superiores, porque ellos piensan que sin él el equipo no va a funcionar. Y es terrible, mi hermano, ver cuántas personas han recibido talentos, pero por falta de gracia y humildad no lo desarrollan. Porque sencillamente tienen una falsa humildad, y esa falsa humildad en realidad es un orgullo disfrazado. Y quiero que notes algo: los regalos son gratis para el que los recibe, pero para el que los da son costosos. Si tú regalas algo a tu niño en un cumpleaños, a tu hija, a tu sobrina, para él el regalo va gratis, pero a ti te costó ir a poder comprarlo. Cristo ha pagado un alto precio por nosotros. Es gratis para nosotros, pero Él pagó, y lo mínimo que podemos hacer es consagrar ese don que Dios nos ha dado al servicio de Dios. En Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Lo que nos enseña Pablo es que como los dones fueron costosos para Dios, Dios puede hacer lo que quiera con él y regalarlo. Y cuando tú das un regalo, a ti te cuesta, pero el que lo recibe gratis. ¿Y qué es lo que dice Pablo entonces? Que nuestro Señor Jesús vino a la tierra, luchó contra los enemigos de cada uno de nosotros, contra el pecado, contra Satanás, contra la muerte, contra la tumba. Entonces Él vino a la tierra y ganó la batalla contra el pecado, llevándolo a la cruz. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Tomó nuestro sufrimiento, tomó el pecado, tomó nuestra lucha contra Satanás, tomó la tumba y salió victorioso. Y ahora todo aquel que se sujeta a Cristo tiene la victoria. Qué lindo, qué maravilloso que nuestro Señor Jesucristo haya hecho esto. Dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó a todos los que estábamos cautivos en las garras del opresor. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, anulando todo aquello que te acusaba, todo aquello que te ponía en contra de Dios. ¿Dónde? En la cruz. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Bendito eres, Jesús.
En el 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. No hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para todo aquel que acepta a Cristo como único y suficiente Salvador de su alma. No hay condenación para los que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. En Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué quiere decir? Cuando dice Jesús que bajó a las partes más bajas de la tierra, Pablo comenta, si Él ascendió, primero tenía que haber descendido. No podía haber subido sin antes haber bajado, ¿verdad? O vamos a tratar de entender esto. Cuando Jesús vino a la tierra, Él descendió del cielo y ya grande descendió más hasta la tumba, pero Él resucitó. Mira, Efesios 4:10, el que descendió, Él mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu de Jesús no murió, y tampoco morirá el tuyo cuando tú partas de esta tierra, sino que, como dijo Pablo, ausente en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Jesús murió en la cruz y fue a la tumba, pero su espíritu continuó viviendo. La Biblia dice que descendió a las entrañas de la tierra y predicó el evangelio a los que estaban ahí. ¿Qué cosa quiere decir esto? Vamos a ver un momento qué pasaba con las personas del Antiguo Testamento cuando morían. Recordemos aquel suceso cuando Jesús murió. Habían dos personas, uno creyó. Habían dos ladrones al lado de Él en la cruz. Uno creyó y el otro no. Jesús le dijo al ladrón que creyó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el cielo, en el paraíso. La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento hay un lugar llamado Seol que tiene dos espacios diferentes, por así decirse. En un lado estaba el paraíso, donde iban las almas de los que creían, y de otro lado un lugar llamado Hades, donde iban las almas que no creían. Esto lo puedes ver o lo puedes observar leyendo la historia de Lázaro y el rico, del mendigo y el rico, en Lucas 16:19 en adelante. El rico clamaba a través del abismo. Él clamaba, Padre Abraham, manda a Lázaro que me dé un poquito de agua, o que se moje la yema de sus dedos y que me dé, porque estaba atormentado. Entonces habían dos lugares diferentes. Entonces por un lado el Seol. Por un lado en el Seol estaba el paraíso. Ahí estaban todos los creyentes del Antiguo Testamento que confiaron en Jesucristo hasta la cruz. Y por otro lado el Hades. Todos los que rechazaron a Dios estaban en ese lugar. Entonces, entre la muerte y la resurrección, fue al Seol y predicó el evangelio en ese lugar. Predicó el evangelio de su sangre derramada y de la obra expiatoria terminada en la cruz. En realidad, mi amado hermano, fue un mensaje de condenación y desesperanza para todos los que habían rechazado a Jesús, porque ya no había esperanza para esas almas. Pero para los que estaban en el paraíso, fue un mensaje de victoria, fue un mensaje de alegría, de emoción para los que estaban esperando ese mensaje en particular. Yo me imagino al patriarca Abraham ahí en ese momento, en ese tiempo, diciendo, tengamos paciencia, nuestro Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente, vencerá en la cruz y Él vendrá por nosotros y Él nos llevará al cielo. Ahora, vamos a meditar o vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 3, 18 al 20, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¡Wow! En los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Jesús fue y predicó. Entonces lo que la Biblia dice es que Él fue y trajo consigo fuera
del paraíso a todas esas almas que habían confiado en Él antes de la cruz. Y ellos fueron con Él cuando Él ascendió, llevándose así todos los que confiaron en Él. Fueron la parte maravillosa de subir a esa nueva Jerusalén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ese paraíso quedó sin habitantes, ya no hay nadie ahí. Ahora cada persona que muere creyente en Cristo, que está en Cristo, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 8, está ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor, inmediatamente al salir de este mundo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó nuestros pecados, Él pagó nuestros delitos en esa cruz. La Biblia dice que cuando Él subió a lo alto dio dones a los hombres. ¿Y cuáles son esos dones? ¿Cuáles son los dones? Son los dones que representan la victoria que Cristo había ganado sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre la tumba. Bendito sea nuestro Dios. Fue la liberación de los cautivos que fueron liberados del paraíso y ahora están con el Señor en el cielo. Esos dones de ministerio y de servicio fueron pagados por gran precio. El Todopoderoso envió a su Hijo y venció, llevándose cautiva la cautividad, llevándose a todos al cielo y ahora presentes en el Señor. Por eso nos da dones para servirle, para glorificar su nombre y para poner al servicio de los demás. ¿Cuántas personas hay en tu entorno que no le has predicado del Evangelio, de la esperanza de vida eterna? ¿Cuánto amas a tus seres queridos como para decirle, hay esperanza en Jesús, hay vida eterna en Cristo? Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Dios te ha dotado de una serie de capacidades para que lo uses en su obra. A veces decimos que amamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Si lo amas, realmente compártele que tiene que aceptar a Cristo, tiene que reconocerlo como único y suficiente Salvador de su alma. Y es triste, mis amados hermanos, mis amados amigos, es triste que hay personas que tienen dones y no lo ponen al servicio del Señor. Son espirituales por fuera, gloria a Dios, para la gloria de Dios, pero a nadie le comparten del Evangelio de Cristo. ¿Por qué no lo ponen al servicio del Señor? Sino que más bien lo usan para su propia vanagloria, para su propia promoción, para sus propios propósitos. Simplemente porque no les gusta vivir bajo autoridad. Hacen lo mejor que ellos piensan que es para sí mismos. Les decía que conozco deportistas, la verdad que son excelentes jugadores, pero cuando entraron en alguna ocasión a la cancha de fútbol, se sienten superiores a otros. Pero Dios dice, la palabra de Dios dice que el que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces no destacan por orgullo. Y así hay en diferentes personas con dones diferentes que no prosperan en la obra del Señor, no comparten el Evangelio de Cristo, viven para sí mismos, van por ahí brincando como chapulines, tratando de destruir la obra del Señor. Y si tú estás en este lugar, y si tú estás en casa de Dios Nueva Vida, recuerda esto, que Dios nos va a pedir cuenta por cada dones que Él nos ha dado, por cada talento que Él nos ha dado. Lo primero que debemos hacer con los dones y con los talentos que Dios nos ha dado, glorificar a Dios en el nombre de Jesucristo. Glorificar a Dios en el nombre de Jesús. Ese es el mejor regalo que Dios nos ha podido dar. No podemos ofrecer nosotros nada a Él. Tristemente, es un tema que vamos a hablar más adelante. Tristemente hay muchas personas que viven engañadas por lo que van y llevan dinero a la iglesia y dan dinero a la iglesia,
piensan que están haciendo la obra de Dios. Pero Dios, si tu corazón está dañado, si en tu corazón hay envidia, si en tu corazón hay rencor, hay mentira, tu dinero no sirve, a Él no le interesa. De hecho, la Biblia dice en Mateo 16:26, porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que tú le puedas dar por tu alma. Es un regalo de Dios. Y eso es lo que debemos entender, aprender y llevarlo a la práctica, mi amado hermano. En Efesios 4:11 dice la Biblia, vamos a Efesios 4:11, dice la Biblia así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? Dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice la Biblia. Los dones que Dios nos ha dado no es para estar en una silla y decir yo soy cristiano y ya. Más bien los dones tienen un propósito. Punto 1, los dones fueron para el cimiento de la iglesia. Dice así: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos quizás dicen que son 5, pero nota que el que es pastor tiene que ser maestro, porque tiene que indagar, tiene que escudriñar, tiene que averiguar, tiene que meditar, tiene que evaluar en la palabra. Uno no puede ser pastor sin ser maestro, porque esos dones van juntos en el cuerpo de Cristo, pero sí puede ser maestro sin ser pastor. Así que esos dones fueron dados para el cimiento y crecimiento de la iglesia. Los apóstoles fueron enviados y tenían como requisito ser testigos de la resurrección de Jesús. Esos fueron los apóstoles que fueron para el cimiento de la iglesia. Los profetas proclamaban y predicaban la palabra de Dios en la antigüedad. Eran pregoneros de justicia. Anunciaban la palabra de Dios. Los evangelistas proclaman el evangelio a todos, anunciando el reino de Dios y conduciéndolos al arrepentimiento. Los pastores y maestros enseñan la palabra de Dios a los que han venido a Cristo. Dice, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Los dones fueron para el inicio de la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles y profetas ya no son vigentes. ¿Por qué? Porque fueron para el cimiento de la iglesia. En Efesios 2:20 dice, escuche, para que cuando le llegue por ahí un apóstol, usted le pueda decir este pasaje: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús ya edificó su iglesia, donde Él es la piedra principal, Jesucristo. No se puede poner un edificio sobre otro a menos que tumbes ese edificio para hacerle nuevos cimientos. Si alguien dice yo soy un apóstol, pues bíblicamente no hay. Quizás tenga buenas intenciones, pero no es un apóstol. Porque para ser un apóstol primeramente tenía que haber visto a Cristo resucitado. Y el último que lo vio fue Cristo. Y Pablo cuando vio a Jesucristo, dice la Biblia vamos un ratito a 1 Corintios 15:8, dice, el último de todos como un abortivo, él se consideraba el más pequeño. Él vio a Jesucristo cuando él iba camino a Damasco, siguiendo en la búsqueda de cristianos para encarcelarlos. En el 9 dice 15:9 de primera carta a los Corintios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Casi después de 19 siglos apareció el tema de los apóstoles.
Fue el último, el más pequeño, y se consideraba indigno. Entonces, esos 4 dones fueron para poner los cimientos de la iglesia de Cristo y tener un crecimiento, para que la iglesia crezca. ¿Cuál es el propósito de los dones, de los siguientes dones de evangelistas y pastores? En Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Capacitar a los santos para edificar el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo podemos capacitar a los santos en este tiempo si todo lo que hace la autoridad es alimentar nuestro ego, alimentar nuestra vanidad? Tenemos que capacitarlos en la palabra de Cristo. Solo así seremos guiados a toda verdad. Hay mucha gente que piensa que eso es solamente responsabilidad del pastor. Hay gente que piensa, no, yo pago mis diezmos y todo lo tiene que hacer el pastor. No. El propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos. Enseñarles la sana doctrina. Enseñarles el evangelio de Cristo. Un pastor está obligado a decirle a cada creyente de la iglesia que Dios ha confiado en él, decirle lo que está haciendo mal. Confrontarlo con la palabra de Dios. Hoy en día, tristemente, muchos pastores tiran la toalla por falta de ayuda en el ministerio. El pueblo no quiere usar los dones que Dios le ha dado. Y obviamente el pastor se cansa rápido. Y lo que en realidad, mi amado, está pasando es que tienen que equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es el trabajo de cada creyente nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, en ti desarrollan nuevos afectos, nuevos deleites que te hace ver como supremamente deseable la obra de Dios. Mi trabajo es equiparte, mi trabajo es enseñarte, mi trabajo es prepararte para que tú hagas la obra del ministerio. Tampoco quiere decir que como pastor yo me voy a ir de gira, me voy a ir de acá para allá, descuidando la iglesia que Dios ha confiado en mí. O salirme 20 días de vacaciones. Mire, es mi deber como pastor prepararme en las Escrituras para darte un buen alimento. Y ustedes puedan ser equipados, puedan ser perfeccionados con un buen alimento sólido para que ustedes puedan perfeccionar a los santos en el conocimiento de la palabra de Dios y hacer la obra del ministerio en función de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la función de la iglesia? Bueno, hay diferentes áreas. Hay diferentes áreas que podemos ofrecer nuestros servicios. Aquí hay 2 familias sobre cuál está cayendo todo este peso. Están en la alabanza, están en oración, están encargados en alguna área en específica, están recibiendo a la gente en la puerta. Si todos pusiéramos de nuestra parte, mi amado hermano, la carga sería más ligera y podríamos crecer más de lo que Dios está bendiciendo. Dios está bendiciendo, más familias están siendo alcanzadas, familias que están huyendo de otras iglesias donde solo hablan de dinero, de dinero, de dinero, y no te hablan del verdadero evangelio que es Cristo. Necesitamos obreros. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y los que hay a veces parece que están ausentes. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La verdad,
doy gracias a Dios por su vida. Dios me ha permitido seguir pastoreando esta pequeña manada que ya no es tan pequeña. Pero Dios ¿cómo les puedo decir? Dios ha respondido ya a unas oraciones. Era mi sueño de llegar a ser una iglesia bíblica, que cada miembro de Casa de Dios Nueva Vida esté con su Biblia en su mano. Hemos llegado a este nivel. Ahora se está proclamando el Evangelio en las redes sociales con la Biblia en un año. Tenemos el devocional. No somos una iglesia muy grande, pero Dios nos ha bendecido. Hay prédicas que ya han llegado a más de 1000 vistas, 1000 reproducciones. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos hacer más si más personas dicen amén a la palabra de Dios. Y así muchas almas pueden ser alcanzadas, pueden ser salvadas, si cada creyente hace su parte en el cuerpo de Cristo. No debe haber un creyente que no diga: no tengo nada que hacer. La iglesia primitiva se inició en casas. Puedes compartir el Evangelio en tu casa. Puedes invitar a tus primos, hermanos, parientes y decirle que Cristo venció en la cruz, que Cristo pagó un alto precio y que la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por la disposición de algunos hermanos. Y oramos para que nuevas familias se levanten a servir. Tampoco se trata de hacer proselitismo, de hacer estrategias carnales, como se ve últimamente en las redes sociales, cristoteca o desenfrenos, o que el pastor se disfraza de chapulín colorado. Tampoco se trata de mentir a la gente diciéndole que Dios quiere que tú seas rico, que Dios quiere que... No. Se trata de decir lo que dice la Biblia. Que Jesucristo pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Ahora esa promesa está vigente para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que cambia de dirección, para todo aquel que acepta vivir bajo las normas de Jesús. Tenemos que entender algo. Somos obreros temporales. Somos obreros temporales del cuerpo de Cristo. En Mateo 9:37, hablando nuestro Señor Jesucristo, dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Amados y hermanos, los que son de Casa de Dios Nueva Vida y los que son de afuera, los que nos escuchan a través de las redes sociales, tú eres los brazos de Jesús en la tierra. Tú eres la boca de Jesús en la tierra. Usa el don que Dios te ha dado. Transmite el Evangelio. Transmite el Evangelio. Si somos creyentes y no estamos dando uso del don que Dios nos ha dado, estamos lastimando al cuerpo de Cristo, porque otros cargan lo que tú tienes que cargar. Es hora de despertar a la palabra de Dios. Hoy quiero orar para que Dios toque tu corazón, para que Dios despierte en ti de esa sed de amarle, esa sed de servirle, para la gloria de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque tú eres el que nos edificas, tú eres el que nos levantas, tú eres el que nos guías. Hoy te pido, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que despiertes esa sed de amar a las almas, que despiertes esa sed de buscarte en oración, de meditar en tu palabra, y que despiertes esa actitud de servicio. Te pido que nos des fuerza para renunciar al orgullo, a todo aquello que nos incapacita para servirte, Señor. Toda la gloria te pertenece a ti, Jesucristo. Bendito eres, Rey de reyes y Señor de señores. A ti y solo a ti es la gloria. Amén y amén.